De Antioquia, dos invitados, don Germán Mendoza, ¿y de qué tema vamos a hablar? Nacho, mire, toda esa película que vimos hace algunas semanas nosotros, de la que hablamos aquí varias veces, de la discusión en el Congreso, en el Senado particularmente, de la Justicia Especial para la Paz, que dice el gobierno que es la columna vertebral de los acuerdos de La Habana, pues muchas, digamos que demoras en el análisis de estos artículos, algunas, digamos que estrategias que utilizaban algunos partidos para no votar esto, y al final, después de un concepto que emitió, porque todavía no se ha conocido el fallo oficialmente de la Corte Constitucional, como Comunicado de prensa. un comunicado de prensa como que despejó algunas dudas, y además hubo otras cositas ahí que se cambiaron y que como que sí les gustó ahora sí a los demás senadores, y se dio vía libre a la JEP en el Senado. Queda pendiente ahora en Cámara de Representantes si van a coincidir los textos o no, tiene que haber conciliación. Es decir, la JEP todavía no se salva, a pesar de que haya pasado en el Senado. Podría haber muchas dificultades, sobre todo con el presidente de la Cámara, que está muy empeñado en que todo se analice minuciosamente, que es el señor Rodrigo Lara, de Cambio Radical. Entonces tampoco la tiene fácil la JEP en la Cámara de Representantes. Dos invitados para hablar de este tema, de la importancia de esto de la JEP y qué podría pasar, si se podría hundir o no, y qué pasaría con el proceso de paz. Andrés Úsuga, invitado habitual al programa, abogado, experto en estos temas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Germán. Muy amable por tu invitación. Un saludo a toda la mesa principal y a los televidentes a esta hora, y a mi gran amigo Santiago Tres Palacios. Santiago Tres Palacios, también abogado, también analista de estos asuntos, nos va a acompañar esta tarde junto con Andrés. Doctor Santiago, bienvenido. Cordial saludo, Germán, cordial saludo a todos. Muy complacido aquí de estar con el doctor Andrés, a quien admiro profundamente, y espero que hoy no me tire muy duro. Porque... Bueno, comencemos hablando de por qué, eso ya pasó en el Senado, pero sí me gustaría que analizáramos por qué tantas dificultades para que se aprobara en el Senado, y a última hora todos estuvieron de acuerdo en aprobar estos artículos de la JEP. ¿Qué fue lo que los convenció al final? Pero venga, doctor Germán, permítame, doctor Santiago, iniciar con un pedacito de pedagogía. Lo que pasa es que en 3-4 días cambia toda la realidad colombiana. Entonces, lo que la gente estaba preguntándose es ¿por qué pasó eso que pregunta Germán? Porque en el Senado de un momento a otro dijeron, bueno, listo ya, ahora sí, pupitreada y no sé qué. Lo que pasa es que la semana pasada se expidió precisamente por parte de la Corte Constitucional ese comunicado de prensa, que es un comunicado, aquí que hay tanto comunicador, un comunicado de prensa de 28 páginas, pues imagínese eso. Uy. De 28 páginas. Y en las 28 páginas, ¿qué es lo que dice? Pues yo no sé si van a dejar espacio ya para cuando salga el fallo real, pero lo que termina diciendo es el acto legislativo. Una cosa es la discusión en la Corte Constitucional y otra cosa es la discusión en el Senado, en el Congreso de la República. Entonces, ¿qué era lo que estaban discutiendo? El acto legislativo, que es el 01 de 2017, que modificó la Constitución, eso fue a la Corte Constitucional con control automático, y la Corte, ¿qué fue lo que dijo la semana pasada con ese comunicado? Dijo, listo, yo avalo la JEP en la Constitución, sin embargo, va con estos límites. Eso es una cosa. Y otra cosa distinta es, después de eso viene la ley estatutaria de la JEP también, pero ya en el Congreso, pero estaban enredados ¿en qué? En los tiempos. ¿Qué significa eso? Que ellos no podían estar ferrocarrileando como estaban haciendo en el Congreso la ley, mientras la Corte Constitucional no había definido todavía la exequibilidad o inexequibilidad del acto administrativo, acto legislativo 01 de 2017. O sea que era la Corte la demorada. Sí, entonces, como siempre. Pero entonces, como la Corte, por decirlo en palabras muy coloquiales, destapó o destaqueó el problema, entonces ahorita ya la ley va a ser un poquitico más fácil, porque adicionalmente le da unas luces al Congreso y le dice, yo ya le autoricé hasta aquí, con estos límites, saque la ley con estos límites. A ver. Ahí es que estamos. Pero a ver, yo sí quiero saber, doctor Tres Palacios, si ese era el único inconveniente que tenían los señores senadores para trabar ese trámite en el Senado, o era que había otras cosas, porque se habló hasta de presiones al gobierno de algunos partidos para obtener dádivas, dividendos, y a cambio de eso presiones, y lo de la Corte fue una excusa. Germán y televidentes, el tema más importante de la Justicia Especial para la Paz, o el tema más importante, perdón, del acuerdo de paz, es la Justicia Especial para la Paz. Y
infortunadamente este tema lo dejaron justo en pleno calendario electoral. Mientras más cerca estemos de las elecciones, más candentes y dificultosas van a ser nuestras discusiones y nuestros temas para esta... O para- más lo van a esquivar, que fue el pensamiento que le Claro. tiré yo la semana pasada a Germán. Nacho, y además nuestro Congreso Eso es lo no que- es un Congreso de ideas, es un Claro. Congreso de votos. Y ya todo el mundo está electoralmente viendo cómo protege su electorado, cómo protege ante la opinión y cómo ve ¿Cómo cómo me le siguen va a los mí ahí? precandidatos. ¿Cómo elegir. le saco el cuerpo? Es lo Bueno. que yo. Es que ya Unos, estamos. unos. Yo ya estoy Sí. viendo que Unos ya sí. están de ¿Cómo salida. no hundirme con Santos? Es el Eso resumen. ya le saco ¿Cómo el no cuerpo, hundirme entonces con dejemos Santos? que esto se alargue. Porque no como importa. él se está hundiendo y tiene el sol a las espaldas, entonces, ¿qué dicen más de un senador y más de un representante de la Cámara? Hombre, yo no me voy a hundir con este señor. ¿Por qué? Es que yo necesito reelegirme. Y él ya va a Y salir. puedo reelegirme. Entonces, Pero más que hundirse es cómo no se les acaba el periodo con Santos. Es que También. imagínense que Claro. ya, como las encuestas muestran la desfavorabilidad del presidente Santos, que es a la vez paralela a una cierta desfavorabilidad del proceso de paz, ya ningún congresista que se vaya a hacer reelegir va a estar con el acuerdo de paz. Ninguno. todos los que Y todos van a aplaudieron. decir, yo siempre tuve objeciones, pero las guardé por esto, pero ya vamos a revisar con lupa. Nosotros no tenemos un congreso deliberante. Eso. Tenemos un congreso que vive para unas elecciones y mientras más cerca estemos de las elecciones, Intereses. más difíciles van a O ser. sea, Si que esta son discusión conveniencias. hubiese sido en marzo, esto se hubiese aprobado en un 2x3. Todos los que están con la paz, el Centro Democrático se opone y sigue O sea, para adelante. que es un Congreso acomodado. Oportunidad. Bueno, yo Pocas quiero... palabras. mira que hay una Oportunistas cosa que más. sí hay que decirla también, Nacho. Y ahí dice uno, hay una reforma constitucional que sí es necesario hacer. La gente me va a decir, pero ¿cómo es posible? Hombre, yo pienso que de todos modos sí hay que pensar en alargar los periodos presidenciales. A 5 años. O a 6, no importa. ¿Por qué? Otra vez. Pero ¿sabe por qué, Germán? Para que no pase eso. Y Congreso Porque si- entonces. Porque una agenda, no, es que ahí es que viene una discusión. Si va con el mismo periodo del presidente o no. ¿Por qué? Porque fíjese que en 4 años la excusa de la reelección era yo no alcanzo a hacer, de los 2 últimos presidentes, yo no alcanzo a hacer todo en 4 años. ¿En cuánto vamos? Sí, pero entonces ya cuando usted es bueno, es muy poquito 8, pero cuando usted es malo, 8 Es es eterno. eterno. Pero Y alcaldes y gobernadores y concejales. Eso claro, es que antes eran de complicado. 2 años, de 3 años. Todo tiene es un complicado. marco Lina muy Moreno. complicado. Bueno, yo quiero que nos expliquen, así mejor dicho, casi que con plastilina, como decimos, ¿por qué la FARC no está de acuerdo con estas últimas opiniones en cuanto a la JEP? O Yo- sea, yo le dicen que no digo- está de acuerdo, pero ¿por qué? ¿Por Yo- qué al principio sí, que Por todo los era paz y defensores de felicidad, derechos pero humanos, ahora ¿por qué básicamente. ya no? Yo le digo 2, 3 y el doctor le complementa. A las FARC no le gustó porque lo que ellos soñaban era que la JEP saliera de la Corte Constitucional igualita que como entró. O sea, que los 28 artículos salieran inmaculados. ¿Y en qué cambiaron? No, le hicieron 10 inexequibilidades. ¿Qué hicieron? Le pusieron límites y le dijeron, hombre, por ejemplo, en el tema de la tutela, Sí. en el tema de la tutela sí intervenimos nosotros, Corte Constitucional, y la jurisdicción ordinaria, y ya no van a ser ustedes mismos los que decidan qué revisan y qué no revisan. Por ejemplo, en el tema de los juristas extranjeros que vienen a apoyar, que obviamente las FARC traían sus propios amigos para que les ayudaran, entonces ya le pusieron límites también, le dijeron, no, momentico, ojo que los juristas extranjeros ya no van a tener esa voz o ese voto que tenían antes ante el tribunal o ante los juzgados de la justicia especial para la paz. Y cositas así, pero Santiago. No, yo creo que la Corte tuvo que haber hecho algo bien para que el grueso del Centro Democrático y el grueso de las FARC se hayan quejado. Es decir, si usted ve, los dos espectros ideológicos salieron a decir que eso era una sentencia muy mala. Entonces, cuando uno ve que los extremos han dicho que es muy mala, uno opina pues, que la sentencia debe ser interesante, sentencia que no conocemos. Básicamente, que se rescate. Antes, la Justicia Especial para la Paz era totalmente autónoma y autopoética. ¿Qué quiere decir esto? Ella misma se juzgaba, ella misma era su órgano disciplinario, ella misma decía que iba para la tutela y que no iba para la tutela, ella misma tenía todos los órganos autocontrolados. Sí. En este momento se ha dicho no, esto es un órgano dentro de todo el aparato del Estado que debe responder a los pesos y contrapesos de todo el aparato del Estado. ¿Y eso no es bueno? Disciplinariamente los va a juzgar las autoridades disciplinarias normales. Penalmente, por las acciones o omisiones del secretario, responsabilidad penal y disciplinaria común. Sí. Las sentencias no, como decía el doctor Usuga, no van a ser ustedes los que nos digan cuáles revisamos y cuáles no. Vamos a revisarlas normal, aleatoriamente, como normalmente, supuestamente lo hacemos, porque recordemos también que ha habido muchos escándalos de Y que corrupción de la funciona Corte muy mal Constitucional. el Sí. sistema. En síntesis,
no se dejan, esto no es un órgano autónomo dentro de toda la mesa y que no depende de nada, sino que hace parte de un sistema de justicia que no lo estamos inaugurando con la Justicia Especial para la Paz, que tiene cosas buenas y cosas malas, pero que ya va a pasar a ser integrado por todo esto. Pero entonces los del Lo común que de verdad soñaba las FARC, Germán, era que era fueran tener una autónomos. justicia de venganza. Y por eso, ¿qué les ha dolido también? Una de las inexequibilidades es el tema de los terceros. Terceros empresarios, terceros civiles, que le dijeron, si él quiere venir acá, pues que venga y que lo juzguen. Y si no, pues no, porque él tiene una jurisdicción ordinaria, como la que tenemos aquí todos los que estamos en esta mesa. De hecho, no les sirve porque, mire qué lógica puede tener esto. Si el empresario que apoyó el supuesto paramilitarismo que es lo que más critican las FARC, no se presenta en mi concepto. Pues sí, el Germán. apoyo En es mi el concepto, supuesto. Pues si es una vacuna Porque y el te dicen que apoyo, te van a sí. matar. No, estaba hablando de apoyo. Por eso. Por eso, No, el directo. apoyo Por es eso. el supuesto. colaboración. No el Yo paramilitarismo. coincido con Ah, eso. el supuesto Sí. apoyo. Es que, si, a usted le están poniendo una pistola en la cabeza diciéndole o me paga o le mato a todos sus trabajadores, entonces eso hay que mirarlo muy bien de si usted es No, una... esos casos yo si creo que usted- están claros. si usted- Porque hay están tan casos, claros. pero hay Sí, pero casos estaba de que... también el que se iba a comprar una metralleta. Ah, Por eso obviamente. se ponía Sí, la Y pistola. el que armaba campesinos. Claro. También Claro, sucede. hay gente que apoyó con dinero para formar esa gente. Pero no con palabra paramilitarismo, pero es una discusión filosófica que no la va a dar acá. Bueno. Mire lo que yo le digo. Ese empresario, ¿se presenta o no se presenta? ¿Por qué les duele a las FARC que no tengan la obligatoriedad de ir si los llaman? Porque lo que ellos soñaban es que si los llama la JEP, que es mi justicia, así que mi justicia, pero usted tiene que asistir. ¿Qué le dijo la Corte? No, ellos tienen la justicia ordinaria. Y mire la lógica. La justicia ordinaria es más gravosa que la justicia especial para la paz. Entonces uno dice, ¿y por qué te duele? Exacto. Es que funciona muy mal. Y es que la suya va a funcionar muy bien, ¿ok? ¿Cómo me garantiza usted que la suya va a funcionar muy bien? Ah, porque son mis amigos. A conveniencia. Ah, bueno, es que así sí es muy fácil decir. Y ya Pues la son inquietud- mis Y amigos. Por eso dice venganza. usted, una justicia de venganza. Y esa justicia Conveniencia. de venganza, Sí. ¿contra quién precisamente? Contra todos los Contra empresarios, todos los contra que los ellos bananeros, han contra todo el mundo. Contra todos denigrado sus toda la vida. enemigos. Exactamente. Contra toda la gente. Sí. Contra todo el que no El esté de Estado acuerdo era con Pero la grande. ellos. justicia especial para la paz ya no se debería justicia especial para la paz, sino lo venía hablando con el doctor Santiago afuera. Justicia especial ya no es venganza. JEP con P, sino con C. Sí. Justicia especial para combatientes. Porque en es que, últimas, mira, ¿quiénes usted lo que quedaron ahí? dice, no, es Solamente que- los guerrilleros y los militares o los policías que estuvieron inmersos en el conflicto. En realidad no no se salvaba. son los que deberían estar. Es decir, ¿qué hace un tribunal especial juzgando a un empresario? Sí. ¿Y cómo va a ser para determinar si era víctima o Y ellos tienen la palabra, determinador? ¿sabe que a mí no me empresarios, y parece? ahí iban a caer todos los empresarios de Pero este ¿sabe? país. Y era la todo el crítica mundo. que hacía Pero Germán ¿sabe Vargas qué? Lleras hace poco, que decía, nos cambiaron el juez de natural a los 48 millones de habitantes. Sí. Era tan cierta esa crítica que decía el candidato Germán Vargas Lleras que la Corte salió a decir, oiga, sí, esto tiene un límite, y el límite es el particular que quiera. Pero, Es decir, el que quiera pero renunciar a su 48 me millones, parece- perdón doctor, pero eso que dijo Germán Vargas ayer me pareció exageradísimo porque yo que tengo que ir a la JEP, yo no tengo nada que ver. O sea, el juez natural de Sí, 48 claro, pero es que el tampoco. juez natural no es de todos los que vayamos. Yo Por te apuesto, eso. Germán, que tú nunca te has ido a someter ante un juez penal, pero ese es tu juez natural. Y tú nunca has tenido un proceso en el contencioso administrativo, pero ese sería tu juez natural. El juez natural lo que quiere decir es que es un juez preexistente a los pero actos por que yo efectos del realizo. conflicto, estamos hablando de temas del Claro, conflicto. pero juez natural no quiere decir juez competente. Es decir, que era lo que hemos llevado extrapolado a la afirmación del doctor Germán Vargas Lleras. Él no dijo que la competencia, que a todos nos va a juzgar la JEP, no, sino que el juez natural, es decir, el juez preexistente a los actos que nos imputan, nos lo estaban cambiando a todos, y era cierto, porque cualquier empresario, XY, fulanito de tal, que no era parte de ninguno de los grupos, podía entrar a judicializarse. Pero Y ahí- sobre la otra inquietud, qué pena, mi doc, y sobre la otra inquietud que planteabas ahorita, esa no sale en la sentencia, que es la objeción que está surgiendo a que defensores de los derechos humanos o personas que hayan demandado al Estado por vulneración de los derechos humanos no puedan hacer parte de la Justicia Especial para la Paz. Una locura, Ese es ¿no? un asunto que sale en la ley orgánica, Sí. y lo que dice es que no se podrá posesionar el que haya demandado al Estado, Estatutaria. pero estatutaria, correcto, pero sí podrá hacerlo el que haya defendido al Estado, lo cual es una vaina absolutamente Sí, es. macabra que además vulnera los derechos políticos de los que se postularon a ser magistrados de esta jurisdicción. Yo le voy a contar por qué no estoy de acuerdo, inclusive ni siquiera con esos límites. Porque es que el juez natural de los militares y de los policías es la justicia penal militar. Y este acto legislativo termina también con la justicia penal militar. Porque entonces ya el juez de todo lo del conflicto, de militares que hoy son, militares y policías, son 440.000 en Colombia, medio millón, entonces lo va a juzgar la Justicia Especial para Pero la las Paz, penas son que mucho es una más justicia de favorables. enemigo. Sí, pero... que las de la justicia Sí, pero es que penal una militar. cosa es ser favorable y otra cosa es como te lo están diciendo. O me dices
que eres culpable y no te dejo ir para la casa. O no te dejo ir para la casa. Pero Entonces, es que el que así vaya a muy someterse complejo. es porque es culpable, porque uno no va a No esa justicia a decir necesariamente, que es doctor, y se inocente. lo digo como defensor de militares que están detenidos acá en el batallón Ospina de Bello. Usted me Si está ellos son diciendo inocentes, que lo demuestren en su buen Pero natural, usted que es está el, Pero que es el militar. cómo defenderse ante jueces que son verdaderamente sesgados ideológicamente. Es que ese es el problema Pero que es se que, tiene. pero Y es es que que- podríamos es que- decir lo mismo de la justicia penal militar. ¿Cuántas veces hemos criticado eso, doctor Tres Palacios? Porque es que los bomberos no se pisan las mangueras. Entonces se ha criticado que la justicia penal militar... Pero entonces se debería acabar la Pero con justicia ese militar en No, todo no el estoy mundo. diciendo eso, existir. simplemente... Yo presté mis No, lo que servicios estoy al diciendo juzgado es... séptimo penal de instancia militar que funciona en la Cuarta Brigada y le puedo decir que las sentencias también eran unas sentencias muy severas por un delito que ni siquiera a los particulares nos tocaría vernos. A mí me tocó ver procesos muy Obediencia. fuertes por obediencia, por el delito de centinela sin ninguna centinela, consecuencia, deserción. por el delito de deserción de un pelado ahí que estaba con un fusil muy pesado y que ya no podía y se fue para donde la mamá a chillar. Es decir, tampoco podemos caer acá en estigmatizar los órganos porque eso sería como decir Pero que todos los que pertenecen a la pero justicia penal estamos militar son estigmatizando lapsos. a los magistrados Pero de lo la que JEP. sí sé, mi querido Germán, y lo sostengo con absoluta claridad, es que la Justicia Especial para la Paz no es un órgano de discusiones judiciales. El que crea que tiene las pruebas para sostener la presunción de inocencia debe mantenerse en su juez natural y no acceder a estos beneficios, porque él no puede jugar sobre seguro y ir allá y decir, en el peor de los casos, condéneme, pero yo vengo a demostrarle la inocencia. No. Si usted vino acá a decirme que lo juzgáramos, Tiene que porque usted se aceptar. reconoce como actor del conflicto. Claro. No ir allá. sí, bueno, ¿Quiénes, ¿y a quiénes quién son le las están- personas que están allá? O sea, ¿quiénes van a ser las personas que van a impartir esa ley? Ya están escogidos. ¿Quiénes ya son? lo escogieron. Esa fue la gran crítica. Eso La no- escogencia de esos magistrados fue la gran crítica que se vino. ¿Por qué? Porque son personas que abiertamente, por ejemplo, le pongo un solo ejemplo, diciendo que gente que había criticado toda la vida el tema del uribismo, de frente, para no decirle nombres. Pero No es el doctor Rodolfo Arango. El doctor pero Rodolfo Arango, además, que es un gran Uribe no hace parte académico. no va a ser juzgado. Entonces, ¿cuál es el Por eso problema que con tiene que ver el magistrado hable uribismo mal de con ese Uribe? tema, es que eso Además, si a Uribe lo van a juzgar, pues el magistrado Arango se tendrá que declarar impedido para juzgar a una persona de la que habló. Pero no podemos creer que porque una persona haya emitido una opinión sobre Uribe, ahora está impedido para juzgar militares, guerrilleros, porque eso no... Y no- además otra ¿cuántas cosa, doctor, varios Tres más? Palacios, doctor, mire, yo quiero otra cosa que es lo de los defensores de derechos humanos. A mí me parece muy curioso que es que los defensores de derechos humanos son de izquierda. O sea, en derecha no hay gente que defienda los derechos Bueno, el humanos. doctor También los Andrés de conozco. derecha y es un absoluto defensor de los derechos Por humanos. eso, entonces hubo una estigmatización que eso no podrían estar ahí, que porque ya tenían No una los tendencia... escogieron. Y no los No los escogieron. incluyeron. Gente con mejor hoja de vida de los que quedaron ahí, con doctorados y con muchísima más experiencia. El doctor Giancarlo Mejía Suero, que usted lo conoce también. ¿Cuánto tiempo tienen muchísimo para mejor hoja de resol- vida y no lo escogieron. ¿Cuánto tiempo tienen para resolver todo esto? Aquí hay 16 años en los que va a operar la Justicia Especial para la Paz. De aquí para el adelante, órgano, sí. sí. Inicialmente 16 eran años. 12. Inicialmente eran 12. Y eso Y va a por los 16. prioridades, es decir, de altos mandos hacia abajo, No, ellos para se que van a ir entonces estos presentando. puedan meterse en Va a la haber- política o cómo ya hacer. hay una Orden ley de general llegada, de debe ser. amnistía e indulto. Que eso va a entrar a una licuadora, que es una sala de indulto, y eso van a decir indulte, 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 porque son todos los delitos que no nos podemos dedicar a juzgar. Sí. Es decir, aquí no podemos juzgar a todo el mundo. Porque no hay cómo. No, y además es Sencillamente imposible porque no hay y perdería el sentido del acuerdo de paz. Sí. Y ya van a entrar unos ciertos procesos, me imagino que priorizando, debe haber unos de alto impacto comenzando, y ya se van a ir desenvolviendo todos los demás y todo eso. Yo me Has imagino- dicho, Nacho, lo primero que van a hacer es, van a coger autores de masacres grandes y después autores de asesinatos pues individuales. Secretariado, masacres, Secretariado, asesinatos. masacres, eso tiene un orden de prioridad. Igual también ahí ustedes? están los militares. ¿Y también están los militares? Sí. Claro, sí. Sí, claro, Sí. claro. ¿Y ustedes creen que la opinión pública va a dejar que esto pase como muy por encima? La opinión Muy pública por encima? colombiana. Nacho, cuando piten el inicio del mundial, a nadie le va a importar esta vaina. Entonces, Perfecto, aquí sabremos qué hacer. pero sí probablemente no sabría uno cuál va a ganar las próximas elecciones como presidente, pero sí hay una cosa clara, muchos se van a apartar de todo el proceso de paz, van a empezar a hablar de corrupción, van a ya encontrar un empezaron. país Claro. con economía en un estado muy Pero calamitoso. mire que todos los que fueron ministros y el mismo que estuvo en todo el proceso de paz, el doctor Humberto de la Calle ayer, elegido por el glorioso Partido Liberal, con 700.000 votos, el 2.09 de todo el censo electoral, se empezó a alejar de lo mismo que él había. Listo. Entonces, había si todos ellos negociado. se alejan, ¿qué futuro tiene el proceso de paz o qué No, futuro tiene la pero JEP? una cosa es alejarse electoralmente y otra cosa es alejarse realmente. ¿Por qué? Lo real es que en el momento en que cualquier presidente de la República, que el año entrante, yo creo que lo que estamos seguros es que va a ganar alguien
contrario a la corriente que está gobernando. En eso creo que hay absoluta claridad. No va a ser tan fácil, a menos que tenga unas mayorías en el Congreso de la República, de desbaratar la cantidad del paquete legislativo que han Hacer los venido. trizas. Además, mi Pues doctor no hacer Andrés, los trizas, por eso, Eso hacer no los sé. trizas no va a ser Pues es que posible. Javi, Eso con una no, normita, con una posible. firmita no se tumba No, rápido, no, como es no, normal. no crea, son porque muchas sabe. leyes y muchos actos legislativos. no, Va a ser eso un no se tema puede muy tumbar, difícil. eso sería bárbaro. Exactamente. Es decir, el que tumbe el acuerdo de paz comete es un acto grave de violencia, Y un acto, ni siquiera acto el de- Centro de Democrático violencia. ha buscado eso. ¿Qué es lo que ha dicho? Hacer un tema taxonómico, o sea, distingamos. Una cosa es la guerrillerada y otra cosa son el secretariado. Los jefes. secretariados son 60 por ahí y la guerrillerada son los 7.000 que entregaron, que nosotros creemos que son más porque está la gente de los milicianos que nunca se entregaron y que están ahí detrás de. Pero mi de doctor bambalinas. Andrés, cambiarle las condiciones al secretariado, que es en verdad con el que uno hace un acuerdo de paz, es un acto de guerra. Perfecto. Y sería un acto de guerra barbárico y el Estado pasaría de ser el gran agredido por la guerrilla a ser el gran agresor de la guerrilla. A Es poner decir, las conejo. condiciones básicas del secretariado no se pueden cambiar, Pero este porque uno presidente no es puede experto registrar poniendo un conejo. documento en la Organización de Naciones ¿Por qué Unidas. No, pero de cierta manera Timochenko faltaría. se puede lanzar la presidencia y no ha pasado esto? ¿O no se puede lanzar? No, sí, por supuesto que se puede lanzar Hoy y lo puede hacer. eso ya quedó establecido con la Corte. Porque usted no le puede decir a alguien que entregue las armas, que venga a hacer política y después decirle no haga política hasta que nuestra justicia lenta y paquidérmica diga que usted sí puede hacerla. Lo que ha entrado es en un estado de suspensión de las realidades jurídicas de todos estos combatientes y se suspende tanto las penas principales como las penas accesorias. Recordemos que la privación de los derechos va ahí junto con las penas de prisión y todo esto que nos van metiendo. ¿Y qué es lo que sucede? Si suspendemos la decisión jurídica sobre la inocencia o no de estas personas, pues suspendemos también las inevitabilidades que de ellas resulten. Pero O para sea, la pero entonces elección, podría llegar y ser presidente y salir culpable, entonces ahí sí lo juzgamos. con delito. Pero es que ese es Pero el es que no problema. entiendo. Ese es el Con problema, delitos Nacho. Ese es el graves. problema. El problema de que la gente no entiende es, hoy Nacho López se quiere presentar a la presidencia de la República. Dios me libre. Pero digamos que quisiera Supongamos. hacerlo. ¿Usted lo puede hacer? Sí, usted no tiene ningún problema. Y si tuviera, mire la lógica, y si usted hubiera tenido un problema, por ejemplo, de desviación de fondos, una mala contratación cuando fue funcionario Con público, asistencia alimentaria. lo que sea, no lo puede hacer. Pero Timochenko, masacrador, violador, de todo esto, sí lo puede hacer en torno al proceso de paz. Pero por una Esa es la explicación muy discusión que simple, mi mucha gente doctor está Andrés. haciendo. Y es que un acuerdo de paz se hace con un combatiente que no puede vencer. La persona que atraca en el Parque de Río y que capturó fue un combatiente que sí vencí. Entonces no se puede llevar todo, Comparar. equipararlo como si todos fueran iguales estándares de delincuencia. ¿Quién pero eligió tampoco. la JEP? ¿Quién eligió a todas las personas? El gobierno. El gobierno, no. Y las FARC. El y en gobierno las de FARC. El O sea, gobierno ¿Qué es y lo las que FARC. pregunta la gente aquí? ¿Quién lo Pues escogió? Y todo porque el mundo saben piensa que que Bueno, las ya es FARC. la un misma grupo de mesa, negociadores. claro. Pero El gobierno y las FARC nominando. Hubo un grupo escogido por ellos de profesionales, de gente además muy seria, Sí. con muy grandes calidades que recibieron Pero un con montón de grandes hojas de calidades vida. también, doctor, que hay que entender que el doctor García Sayán había sido parte del Sendero Luminoso, asesor de ellos, de los montoneros de Argentina y de los descamisados. Sí, pero Entonces, ya gente vamos a con un- llorar Pero es que sobre no la podemos leche hacer- derramada y No, y eso es lo que además, más ya Nacho, lloramos, no podemos hacer un hace acuerdo de un mes paz estuvimos llorando y por eso. suponer que después del acuerdo de paz uno de los actores sea el que escoja el que va a juzgar a todos los actores. Doctor, ¿Estas pero- JEP van a funcionar en todo el país o únicamente en Bogotá? Está es jefe decir, en Bogotá. O sea, todos los que estén La- aquí Todos los en casos. la- en La los Corte diferentes está territorios. centralizada. No, pero ellos tienen descentralización, necesariamente harán Desconcentración. audiencias en desconcentración con ¿Cuántas fiscalías personas están acá. trabajando detrás de todo esto? Entonces, No, tiene que ser un gentío impresionante, ¿o no, no? Es mucha Demasiado. gente, es mucha gente. Demasiado. Y si es poco, va a fracasar. Porque es que ya tienen que Es que no hay empezar a plata ni conformar para la unos justicia grupos. ordinaria Por y eso ahora no quieren montar investigación, justicia allá especial. iba mi película. En un día nos gastamos 40.000 en una consulta. Para ¿Cuánto va dos a costar esta personas. JEP? ¿A cuántos años? ¿16? 16 Sí, años. Eso va a costar un infierno de Claro. plata. Eso es algo muy costoso. Pero esa es mucho la más costosa democracia. la guerra. Pero esa es la democracia. Pero es que es muy La democracia difícil. la democracia es muy costosa. Yo no estuve de acuerdo con la elección de ayer. Si hubieran estado La otros, consulta, la con consulta. la consulta de ayer, pero si hubieran estado otros 3, otros 4 candidatos, uno dice, pues vale la pena ver qué dice el Partido Liberal. Lo Pero es que que pasa no es que entre podemos dos sí se poner hubieran la, puesto no de podemos acuerdo. poner la democracia en términos económicos. De números. Porque es mucho más barata la dictadura. Eso sí. Entonces, cuando escogemos la democracia, nos sometemos a la democracia y después no Y nos podemos cuesta poner a mucho bailar. más fácil. Y mucho más Porque al fácil. final Después, sería más barato elegir todo por Facebook. Porque el día que a los partidos claro. les cobren una parte de esa democracia, ya van a cambiar Van a la cuidar forma de más. hacer democracia. Pensaría uno. Lo que pasa es Cuando que les también, duela. Lo que pasa es que también resulta difícil con todo eso de la JEP, que entra, que no entra, que de todas maneras se pueden postular a la presidencia con todos los delitos encima, pues pensar que
una persona, un partido con tantos delitos encima, con tantos crímenes encima, va a salir ahora a decir que va a luchar por el pueblo cuando toda una vida lleva más de 40 años secuestrando, masacrando, asesinando y absolutamente extorsionando? doloroso. Para el Entonces, pueblo va a es ser muy difícil doloroso. eso. Pero mire, es que Exactamente. lo que se pide por parte de un sector de la política es que no solamente ellos podrían acceder a ser candidatos de la FARC. Hoy, y hablemos del caso que la semana pasada estaba en boca, Imelda Daza. De Imelda Daza no se tiene proceso penal en su contra, condena, no tiene 400 años pues de condenas. Y ella desafecta a las FARC. ¿Ella se podría presentar? Claro que se presente. Sí. ¿Por qué? Porque ella no tiene esos delitos. Pero no, lo que están haciendo es desafiar la democracia y decir, vea, son 5 curules de Senado, 5 curules de la Cámara y me presento a la presidencia de la República con 400 años de presión. Entonces, ¿por qué Carlos Pizarro León Gómez se presentó a la presidencia de la Porque República pero fue siendo un distinto. guerrillero jefe Porque de para la- eso es que uno hace la paz, para presentarse. Por eso, o sea, pero ya- ellos tuvieron un entonces, acuerdo. a uno aquí- le salen, perdón, doctor Sí, Tres señor. Palacios, es que la M19 era distinto. Pero el proyecto no fue Distinto, distinto. secuestraban, mataban, se tomaron el Palacio de Justicia, lo que usted quiera. Sí. Entonces, ¿Y narcotraficaban? no sé. Pero es que el proceso fue Ah, diferente. eso sabemos. El Eso proceso solamente- fue Por eso, pero diferente. entonces eso y lo no hace- aplicaba la Corte pero Penal eso- Internacional tampoco Por eso, para que en pero esa eso, época. Andrés, eso entonces los hace monjes de la caridad. No, monjas de la No. caridad no, pero distinto sí. Eso, Vea, diferentes un proceso de Pero paz distinto, sí. es doloroso. Eso no cabe aquí duda. No podemos entrar aquí a decir, es que eso es malo que ellos hagan política. Pues claro, si lo analizamos objetivamente, eso es malo. Pero es que todo es el resultado de un paso y otro paso. Todos escogimos que dejaran la selva para venir a la ciudad, para venir a la No, pero política. no todos escogimos Perdón, eso, todos. el Estado, que es el contrato social que nos Ah, une, ok. decidió que ellos se vincularan. Y le ganamos el 2 de octubre con una votación del no y no respetaron esa votación del no también. Eso también hay que Vuelvo y decir. le pregunto a Tres Palacios, porque esto me patina mucho con el pasado. Entonces el próximo gobierno podría llegar y decir, no, entonces no tengo mucho presupuesto para estas JEP, Y lo o va a están decir. obligados Y lo va a decir. a tener plata para que todo esto funcione. Es que ahí donde va, es que las cosas, el próximo presidente las puedes acelerar. Entonces no tengo platica para esto, le voy bajando el nivelcito. Y le van a dejar- Tristemente, y le y van a dejar además la eso es olla lo más raspada. seguro que va a suceder. Seguramente, ¿sí o Garantizado no? que Y le van a dejar la olla entonces, raspada. o sea, tal vez lo más importante es tener estas 60 personas, los que ustedes dicen, ¿sí o no? Secretariado. Secretariado, eso sí, ténganlos muy claros, porque la guerrillerada, como le dicen ustedes, pues Ya esos está que se vayan desamparada. socializando y se vayan metiendo en el Pero ¿sabe qué ir y es lo venir. más La importante Corte de mi tiene, concepto? esta Corte que viene a operar, este tribunal que viene a operar, tiene una misión comunicativa. Y esto es muy duro y a los abogados no nos gusta mucho escuchar eso, pero la gran labor acá es enviar un mensaje de comunicación. Y ese mensaje de comunicación se logra con un primer año de funciones claramente efectuado. ¿Cuál es el acto de comunicación? Que estos señores van a contar la verdad, que se van a someter a unas penas alternativas y que vamos a lograr salir del conflicto en los mejores términos. Tres Pero algo que sí es Palacios. muy importante es, si se suspendieron las condenas al señor Timochenko, el señor Timochenko es un ciudadano normal, jurídicamente hablando. Y Sí. usted me dirá, pero políticamente no. Correcto, sanciónelo en las elecciones, en las urnas. No vote por Nacho, él. a mí me gustan mucho los temas deportivos y los temas económicos. Y yo escuchando al doctor Tres Palacios me queda una sensación. Definitivamente en los acuerdos de paz, la que ganó fue las FARC. Indudablemente. Absolutamente claro. Claro. Que es lo que no es justo con el ciudadano. Entonces, mire, uno lo dice y entonces se ve súper feo. Entonces, digamos pues que el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, hoy va a ser más grave haber sido corrupto como Samuel Moreno que haber cortado cabezas y haber matado y haber secuestrado. ¿Por qué? Hoy Samuel Moreno podría decir, en un término muy lógico, decir, y le van a perdonar a esta gente que hicieron de todo y a mí no me van a perdonar para poder apretar Y la palabras. respuesta es la misma. El Estado del señor Samuel Moreno lo venció. Y en 8 años lo mandaron para la cárcel y lo supercondenaron. Entonces uno con un señor que tiene la capacidad de condenar y enviar a la cárcel no negocia. Pero con Timochenko, 30 años en la selva, matando campesinos y secuestrando personas que no fuimos capaces de vencerlo, negocia con él. Pero y no lo uno no vencimos. negocia por la gravedad Pero del esa es la delito. pregunta. Es un Y no lo proceso vencimos. de paz, Pero es una que uno no negocia negociación. por la gravedad de la conducta de Pero mi no lo doctor Uribe, vencimos. sino porque no lo puede vencer. Pero no lo vencimos. No, Esa es la no pregunta. vencimos a la guerrilla, por ¿En supuesto que serio no. no vencimos a las Ve, FARC? Por pero supuesto que no. Pero ¿por qué no cuando lo se dio quisimos de vencer baja cuando en tantos 2010 estábamos a 80 jefes o a guerrilleros? 90%? ¿Y por qué en el derrotados? 2010 no se acabó entonces con el señor Timochenko? pero Es que él nació en el precisamente porque 2011. llegó Pero se un acabó con presidente Tres que vendió una Palacios. cosa Sí, no, es y, que se, no. y se fue con otra agenda. Es por Tres eso que lo Palacios, vencieron. tal vez el gobierno se ha equivocado en los diferentes mensajes, o sea, hacer ese plebiscito fue grave, demorarse en esto, o sea, dejó que todo se le fuera
dejó pasar mucho el tiempo. no ha Y esto, pero usted me va a cierta tranquilidad, no se va a enredar, o sea, no va a generar más, o sea, esto ya va a seguir funcionando como tiene que ser. Esto no tiene no puede tener reversa. No, es que no puede, es que ese es el Además, dilema. seamos Gústele sinceros, al Nacho. que no le guste, al joribista no le gusta, no, esto ya no tiene reversa. La mejor ¿Dónde los podemos cuestionar? En En las elecciones, en las Y urnas. además, Ahí seamos donde sinceros, después- Nacho, y eso no es un secreto. La mejor decisión política de este Estado, que era la paz, fue llevada a cabo por uno de los peores mandatarios que hemos tenido en los últimos tiempos. Pero el hecho de que sea malo el protagonista de la película no me quita que me guste el guión. Y con el guión de la paz siempre tenemos que jugar. Sí, esa es la realidad, señores. Muchas gracias por habernos Gracias a acompañado. vos, Nacho, por la invitación. Enseguida vamos para Hidroituango, porque si por allá en Bogotá con las JEP no escampa, ahora vamos a enterarnos de otras cosas. Ya volvemos.